La unidad no es un lujo, sino que es una necesidad espiritual. O sea, es algo que el Señor puso en nosotros como una necesidad. Es una necesidad porque nosotros no podemos, solos no podemos. No podemos solos en nuestra carne sin el Espíritu Santo y no podemos solos sin el otro. Y la iglesia en este momento no le empieza a prestar la atención, la debida atención a los problemas de su alma, pues la unidad no se va a dar. Muy buenas absolutamente a todos nuestros oyentes y también a quienes nos están viendo el día de hoy. Nos presentamos. Mi nombre es Camila Cruz. Juliana, alias Yuyis. Sí, como para que no vayan a andar perdiendo, porque yo no le digo Juliana, ¿ok? Exacto, no me dice Juliana. Entonces, Yuyis soy yo. Epa. Bueno, el día de hoy estamos muy felices, la verdad. También como que con algo sin sabor, porque tuvimos ciertos temas de... No problemas técnicos. Eso. Problemas técnicos que estaba a esto de decir, ¿sabes qué? Ya no más. Ya no Señora, más, ¿nos quieres aquí? Pero aquí. O sea, nosotros sabemos que somos mucho voltaje para YouTube y para absolutamente todas las plataformas. Entonces, pues, otra vez estamos aquí. No nos rendimos hasta que... No nos rendimos. Hoy tenemos un tema bastante interesante y es precisamente un tema de... Bueno, lo hemos titulado Uno en Cristo. Uno en Cristo. Así como las cartas de uno. Así como las cartas de uno. Y bueno, este tema nos reunimos con Cami a socializar el tema, cómo lo íbamos a hacer, qué íbamos a hablar, qué palabra en sí íbamos a utilizar. Y la verdad creo que a ambas nos confrontó bastante porque... Bueno, precisamente ayer cuando estábamos grabando, ya aquí acordándome de lo que había dicho ayer y no pudo quedar, es que, digamos, este tema del ser uno dentro de la iglesia es un tema que ahora está como muy en auge, ¿no? Como que todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo está diciendo, ay, es que tenemos que ser uno y que yo no sé qué y yo no sé cuánto y la unidad del cuerpo de Cristo, pero si uno se pone a pensar, somos a veces muy pocos los que entendemos realmente qué es ser uno, ¿sí? Incluso me hace pensar como que si a veces es como difícil para uno ser uno con uno mismo, porque a veces por las afectaciones del alma y muchas cosas, tal vez uno está dividido. Entonces, precisamente este es el tema como que queremos tocar. Van a ver como dos partes. Bueno, ahí vamos viendo porque es que nosotros nos metemos en esta tía. Entonces, ahí vamos a ir viendo. En caso tal de que usted no vea la segunda parte, el segundo podcast, y usted diga, ¿y esta gente de qué está hablando? Pues veas este primero. Ahí le doy. O ni siquiera la segunda parte, sino tercera o cuarta. ¿Quién quita lo que el Señor a nosotros nos coloque en nuestro corazón? Porque a veces coloca muchas cosas. Quinta, sexta, no lo sabemos. Es un tema bastante extenso y no solamente que es extenso, sino que abarca muchas cosas, ¿no? O sea, abarca bastantes cosas. Sí, que nuestra idea es poderlas abarcar todas. Sí, poderlas abarcar y que no quede como el tema ahí como mocho. Sí. Como que ahí a la mitad, sino que realmente podamos tocarlo todo. Y bueno, precisamente la primera parte como tal es hablar acerca de la comunidad, un llamado a la unidad. Ese tema, ese título está muy potente, muy estilo Marvel. Y precisamente digamos como que el versículo base en esta primera parte es Juan 17:22 y dice así: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces es muy bonito, y hablábamos precisamente con Cami, que el Señor Jesucristo tuvo como hizo algo muy especial, para mí es algo muy especial, el hecho de que el Señor Jesucristo se haya tomado el tiempo para orar por los discípulos.
Pero algo que en parte como que el Espíritu Santo nos mostraba ayer es que el Señor Jesús no solamente se dedicó a orar por sus 12, 11, bueno, 12, después se restauró uno, sino por el resto de discípulos que iba a haber de ahí en adelante. O sea, esa oración que nosotros vemos del Señor Juan 17. Jesucristo, orando para que ellos pudieran ser uno y para que pudieran entender qué era lo que él había venido a hacer a la tierra, no solamente abarcó a estos 12, sino que abarcó al resto de ahí en adelante y nos abarca también a nosotros. O sea que aún tal vez el Señor, sin que nosotros hubiésemos estado ya en esa tierra, el Señor ya había pensado como que, bueno, Camila, Juliana, no sé, Juan, usted, iban a ser parte de la iglesia y yo necesito como parte de la iglesia que ellos entiendan la unidad. Sí, que entiendan la unidad en Cristo. O sea, no es cualquier unidad. Sí, porque también a veces como que se tiene como esta idea de que, bueno, sí, es que yo tengo que ser uno con la otra persona, entonces tenemos que ser iguales, entonces nuestra personalidad tiene que ser igual, nuestro temperamento tiene que ser igual, y no precisamente, o sea, nuestro modelo a seguir tiene que ser Cristo, o sea, nuestro carácter tiene que ser Cristo, como el de Cristo, pero somos tan diferentes, pero en medio de esa diferencia, que es más, la misma palabra lo habla, ¿no? Porque en la palabra ni siquiera habla de que todos van a ser iguales, como tal, porque es más, dice que hay distintos miembros, o sea, el mismo Señor nos está diciendo, ustedes no van a ser iguales, su personalidad, sus gustos en ropa, en géneros de música, no van a ser los mismos, o sea, no van a ser iguales, pero ustedes sí van a llegar a una unidad, y la unidad es en la palabra, sí, es en lo que dice la palabra, o sea, necesito una iglesia que no esté dividida en lo que piensa con respecto a la palabra y con respecto a lo que dice el Señor en cómo nosotros tenemos que vivir en esta tierra. Sí, mira que hay una parte que me parece interesante de esta que dice, así como nosotros somos uno. Y aunque obviamente nosotros comprendemos eso mismo Dios, y de ahí lo podemos ver como Dios Padre, bueno, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mal decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pues sí, porque estamos hablando de 3 dioses. Pero, o sea, me parece interesante porque la Biblia, a mí en Proverbios, me habla de que Dios tiene un alma y que a pesar de que sea un mismo Dios, de alguna manera son diferentes. Sí. Entonces, el mismo Señor es consciente de la misma diferencia que tienen ellos, pero que también se parecen. Sí. Entonces es algo que me parece súper lindo porque de pronto a veces, o al menos ahorita lo estaba pensando pero es que el Señor Jesucristo, ¿cómo me va a decir a mí que yo tengo que ser uno con el otro? De ahí mismo que tú hablabas de la diferencia, pero Él es un mismo Dios. Exacto. Pero ahí lo que va esta parte fundamental es, si es un mismo Dios, si son 3, digamos, como personas diferentes de alguna manera, no sé bien cómo llamarlo aquí en estos momentos, pero lo que ellos comparten es que se rigen por las normas que el Padre colocó, y por eso Jesucristo murió por nosotros, y por eso el Espíritu Santo está aquí, y, o sea, y por eso el Padre aceptó, digamos, como que todo este tema de, bueno, vaya, muera por ellos. Y también en cuestiones de que, además de las normas, tienen un mismo pensar, o sea, un mismo sentir. Entonces, pero no quita que sean diferentes. Eso me parece muy llamativo en cuestiones de lo que el Señor quiere para nosotros y cómo Él mismo nos da ejemplo de quién es Él, y al menos el Señor Jesucristo en estos momentos, de quién fue Él acá en la tierra y de cómo Él es uno con el Padre. Y comprender de que se uno con el Padre. Y esto de seamos unos nosotros tan diversos es en cuestiones de la Biblia. O sea, allá. O sea, todo el mundo tiene que estar centrado en la Biblia. Exactamente. Y ayer cuando estábamos grabando, se me vino algo a la mente me desato de este nombre, Cristo Jesús, pero ¿qué tal que en Colombia no haya nadie que esté unido a mí? ¿Me voy a entender? Que no esté fundamentado en la Biblia.
pero que en China sí. Entonces, o sea, o por allá en otro continente. Y yo me quedaba como, Señor, yo soy una con esa persona. O sea, de una manera súper rara, Sí. pero eso es a lo que nos llama el Señor. Que obviamente que preferiblemente aquí con las personas cercanitas, pues porque nace esto de ser comunidad, pero las redes sociales y el internet me permite que yo también sea una con el que está por allá, que yo ni la más mínima idea como que pensaría en ese país. Entonces es algo que me parece demasiado interesante, también retador, no solamente digamos como porque las personas sean complejas, sino retador porque, o sea, en nuestra mente no cabe. No. O sea, en nuestra mente realmente no cabe esto de ser uno. Y solamente es el Espíritu Santo a nosotros no nos revela qué es ser comunidad, qué es ser familia y este nombre de hermanos y en absolutamente todos los idiomas que se llamen hermanos. Sí. No lo vamos a lograr. Entonces era súper necesario la oración del Señor Jesucristo. No solamente por los apóstoles, porque en Hecho de los Apóstoles podíamos ver que entre ellos mismos estaba ellos estaban como que, ¿quién es de Apolos? ¿Quién es de quién? ¿Usted es de Cristo? Ya, deje tanto show. ¿O quién es el superior? ¿Quién es el superior? El Señor Jesucristo dice, ya muchachos, el mayor, ya. Ya, suficiente. Sí, o sea, claramente que, yo creo que precisamente eso es lo que lo hace especial, que el Señor Jesucristo conocía, o sea, a veces tal vez uno piensa que no, o tal vez ni siquiera se lo imagina o ni siquiera lo piensa, y es como decir, el Señor Jesucristo conoce muy bien a su iglesia, y el Señor Jesucristo conoce muy bien cuáles son las necesidades de su iglesia, y cuáles son las dificultades de la iglesia, o sea, el Señor no está ignorante a eso, y precisamente yo creo que es por eso mismo que Él hace esa oración como diciendo, va a ser complicado para ellos, porque algo que nosotros hablábamos ayer y dentro de la unidad, algo que se dificulta, que ha dificultado a que la iglesia sea una, es realmente la parte de la sanidad del alma, ¿sí? Porque cada persona, cuando nosotros vamos, digamos, a distintas religiones, cada persona tomó la Biblia y dijo, esto me gusta, esto no me gusta, y sacó, ¿sí? Sacó. Simplemente dijeron, este mandamiento como que no, entonces simplemente lo saco. Y eso venía de una afectación de su alma, ¿sí? Realmente de una afectación de su alma. Entonces, cuando nosotros vamos a eso, nos damos cuenta de que si la iglesia no hubiese tenido problemas del alma a tal punto de decir, o sea, claro, tener problemas del alma es algo que va a pasar, ¿sí? Que no hay nadie que esté exento de eso, pero es muy distinto cuando tú tienes un problema en tu alma que te hace decir, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo este problema, pero yo quiero entender y yo me quiero someter a lo que dice tu palabra, a cuando yo simplemente digo, es que a mí no me parece y suerte. Y suerte. Sí, es muy distinto. Decir, ¿sabe qué? Eso de que al que te pida dale suerte porque a mí nadie me da, entonces yo no le voy a dar a nadie. El que no trabaja, que no coma. Sí, hay gente que, digamos, piensa así. Sí. Pero entonces es muy distinto cuando una persona dice, Señor, ¿sabes qué se me dificulta dar? Para mi alma es difícil dar, pero enséñame a dar, enséñame. Entonces, son cosas, digamos, muy distintas, pero es algo que realmente si la iglesia en este momento no le empieza a prestar la atención, la debida atención a los problemas de su alma, pues la unidad no se va a dar. Porque entonces constantemente esas heridas te van a hacer, uno, rechazar a los demás, ¿sí? Uno, rechazar a los demás. Y dos, te va a llevar a rechazar constantemente la palabra y a contristar al Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo te está diciendo una cosa y vos estás como que, yo no sé quién me está hablando. Sí, entonces realmente creo que si la iglesia entendiera y si la iglesia hubiese entendido esto, en parte yo creo que la verdad la iglesia ahora sería muy distinta y estaríamos
en un avivamiento ya. Nos estaríamos manifestando. Ni siquiera estaríamos aquí. O sea, para empezar. Sí, yo creo que ya el Señor le hubiese dicho, bueno, me lo llevo. Sí, ya son los que son, para arriba. Sí, para arriba, ya. Los que no quisieron, hasta luego, suerte. Sí, entonces, eso es algo que, digamos, Sí. hay que tener muy en cuenta. Y hay algo, y es que dentro de esa parte de la unidad, es entender que la unidad no es un lujo, sino que es una necesidad espiritual. O sea, es algo que el Señor puso en nosotros como una necesidad. Sí. O sea, es necesario. O sea, no es si usted quiere o no quiere, no, siempre va a ser necesario. ¿Y cómo podemos ver que vivir en comunidad en sí es necesario? Incluso para la gente del mundo, vivir en comunidad es necesario. Mira que, o sea, este punto de cuestiones de vivir de comunidad me parece muy interesante porque es una necesidad tan gigante que estaba pues yo como que entre mis cursos y resulta que estábamos viendo de que el ser humano necesita, como te digo, como agruparse por similitudes, necesita agruparse por grupos y hablándolo como tal, como simple, como una especie más, o sea, lo necesitamos. Y resulta de que cuando estamos hablando de comunidad, que es una palabra que actualmente, al igual que el proceso de sanidad interior, que de pronto ni siquiera se llama el proceso de sanidad interior, sino que en el mundo le colocan otro nombre de aprendizaje socioemocional, mindfulness o lo que sea, se está logrando comprender, digamos, como de esta importancia, se está abriendo los ojos, no solamente para la iglesia, sino para el mundo en general, que es algo que me parece que es como importante resaltarlo porque puede que una persona que no conoce de Dios o que ha escuchado a Dios, pero, o sea... Como que no. Sí, como que requis, diga, no, pero es que esto también me lo han dicho, no sé, mi psicóloga. Esto también me lo ha dicho tal persona. Y es este avivamiento, es esta importancia que el Señor Jesucristo nos está permitiendo conocer actualmente. Y cuando hablamos de vivir en comunidad, si usted quiere, busque en Google, o sea, lo que sea, lo ChatGPT, no me enojo. Aquí también lo utilizamos. Resulta que vivir en comunidad es, además de parecerse, es tener un mismo pensar, un mismo sentir, una misma motivación. Y, o sea, y lo que tú decías es como una necesidad tan grande del ser humano. Y sobre todo si lo pensamos en nuestra juventud, es como de, necesito como encajar, necesito buscar a alguien. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo, hey, o sea, yo te coloqué esa necesidad, Dios nos está diciendo, yo te coloqué esa necesidad porque yo quiero que ustedes sean uno solo. Pero la gente, hasta a veces en las mismas congregaciones, tristemente, o sea, es como busco ser uno con el otro en pareja, de otra manera, de mal hablar con el otro, o sea, fue un error que yo esta mañana caí en cuenta y yo le decía como, Señor, tremendo. Y es que cometí errores, cometí muchas veces el mismo error de sentarme a hablar con alguien y decir como, bueno, ¿quién va a ser parte de nuestro grupito? Y, o sea, suena re pella, pues porque uno llega y uno dice, no, pues es que los servidores de apasionados por Cristo y yo no sé qué, pero, o sea, no, muchachos, realmente uno ha llegado y ha cometido varios errores porque uno no ha comprendido porque, o sea, el Señor antes no se me había revelado la importancia de lo que es estar en comunidad, de que absolutamente cada una de las personas que estamos en Cristo y que los conocen y que tienen a su Espíritu Santo dentro de sí, son valiosos para Él y por ende deben ser valiosos para mí. Sí, y que, bueno, es que ahí vamos nuevamente con este tema de... Y yo sé que tal vez para muchos jóvenes y para muchas personas, incluso adultos, esa parte de la sanidad
puede ser como que, ay, qué aburridora. Otra vez Hasta que sanidad me muera. interior, otra vez. Pero realmente tiene mucho que ver. Y es porque si yo tengo un corazón que no está sano, obviamente yo constantemente voy a rechazar a las personas, ¿sí? Y constantemente voy a hacer acepción de personas. Y constantemente voy a decir como que, no, esta persona sí, esta persona no. O voy a estar con las personas, pero voy a tener una relación bastante chocante y bastante fuerte porque no voy a entender la diferencia, porque sí, o sea... No, ella mismo se cierra. Exactamente, o simplemente uno se cierra y dice, ah, no, qué pereza. Yo quiero es estar con estas personas y el resto de las personas compartir prácticamente que obligado, sí, como que porque toca, porque tocó, porque no había de otra. Pero realmente en el corazón de Cristo nunca ha estado eso, sí, en el corazón de Cristo está algo completamente diferente que más adelante vamos a leer un salmo que precisamente como que a las dos también como que nos impactó mucho y fue como, wow. Y otra parte, otro punto es que sin la unidad no hay poder. O sea, es así de simple. O sea, es en medio de la unidad de la iglesia que se va a poder dar un impacto. Antes no. Y ahí hablábamos un poco de esta parte de cómo el Señor Jesucristo necesitó de otros para poder impactar, ¿sí? Y más que impactar, para poder trastornar. Porque sabemos que no solamente fue el hecho de que, sí, impactó, hizo sanidades, sí, curó enfermos. No, o sea, no solamente es eso, sino el hecho de que básicamente él se volvió un peligro. Sí, se volvió un peligro para los escribas, para los fariseos, Para los mismos romanos. para los mismos romanos que decían, no, o sea, este hombre lo que está haciendo es dañar en parte como tal vez la sociedad que ellos mismos Sí, claro, todo el habían sistema creado. que estaba ahí. Exactamente. Entonces, imagínense, si el mismo Señor Jesucristo necesitó de otros para poder impactar y trastornar, pues nosotros también vamos a necesitar de esa misma unidad para poder impactar a otros. Y algo que hablábamos con Cami era que muchas veces cuando nosotros pensamos en el ministerio nosotros, ¿sí? O sea, como que, yo voy a ser pastor, o yo voy a ser evangelista, o yo voy a ser maestro. Pero la mayoría de las veces es como, o yo lo voy a hacer, o yo y el Espíritu Santo. Y sí, perfecto que vos tengas en cuenta que es el Espíritu Santo el que te guía en todo esto, pero qué bonito sería que vos dijeras, uy, yo voy a ser maestro, pero en mi ministerio yo voy a necesitar un evangelista. O sea, voy a necesitar a los otros, voy a necesitar al resto del cuerpo. Porque un ejemplo, un evangelista, sí, él va e impacta, ¿cierto? Va, impacta y da la palabra y yo qué sé, muchos son convertidos y muchos reciben a Cristo, pero a la final pues él dice, bueno, yo ya hice en parte mi trabajo. Vais. Pero, y entonces si nadie empieza a regar esa semilla que se le dio, que es el maestro, entonces pues no pasa nada, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, qué lindo es pensar que incluso en esas cosas que uno dice como que, ay, es que yo ya quiero mi ministerio, yo sé que el Señor me habló de mi ministerio y yo quiero ejercerlo y quiero servirle al Señor, también vos pensar en que vos necesitas de los demás, que vos necesitas al resto de la iglesia, que necesitas al cuerpo de Cristo. Sin el resto del cuerpo vos no vas a poder. Claro. Tu trabajo va a ser en vano, o sea, no va a ser tan impactante como en comunidad. Mira que también es como, yo lo pensaba con relación a los dones. Y es que, o sea, si el Señor a vos te llama a pastorado, te va a dar ciertos dones. Exacto. Pero si vos solamente sos pastor y no sos un pastor evangelista, y vos vas y le predicas a las personas y yo no sé qué, pero resulta de que no puedes captar a las personas porque te hace falta ejercer más este don de la fe, como lo vendría haciendo un evangelista, pues entonces, ¿qué vas a comer? O sea, ¿de qué vas a andar sobreviviendo? Muy honestamente, ¿a quién vas a andar cuidando? Exacto. No vas a andar haciendo absolutamente nada. Sí. Y cuando hablabas de del evangelista, que de pronto como, bueno, ya, si es un evangelista misionero,
O sea, imagínate a Pablo llegar y levantar una iglesia y bueno, muchachos, un gusto, me voy. Y la Grey, ¿qué pasa con la Grey? ¿Qué hacemos ahora? Claro, ¿quién lo va a andar cuidando? Exacto. Y como tú decías, ¿quién lo va a estar regando? Entonces, o sea, sí es muy importante tener este amor y esta pasión por el trabajo de Dios, pero también es como comprender de que, como te digo, muchas veces nosotros pensamos que estamos trabajando para Dios y este trabajo de Dios es simplemente llenar congregaciones. Entonces ya llené la congregación, entonces ya abrí la congregación, entonces ya hice esto y fin. Cuando realmente para Dios, obviamente sí es lo que quiere, pero no es lo principal. Claro. O sea, lo principal es que esta congregación que te abriste a las personas que tú llamaste y que por medio del Espíritu Santo, bueno, no por medio, pues el Espíritu Santo por medio de uno, llegó y los atrajo, o sea, se vuelvan esta familia de Cristo. Y, o sea, mira que también cuando te estaba escuchando hablar, es que pasa muchas veces que en las iglesias está este mal concepto de son mis almas y me vienes a robar mis almas. Y Juliana y yo que somos parte del grupo de evangelismo, sabemos que ya nos ha pasado. Una vez un señor me quiso echar brazo. El de la tienda. Sí, de la panadería. O sea, en la mente del Señor, las más herejes éramos nosotras. Y nosotras hablando de Cristo. Y él simplemente se alteró. Sí. Se alteró feo. y yo y yo remato con la de el Espíritu Santo lo convenza. Y chao. Me fui. Y es que y yo luego dije, no debí decir eso. Pero sí, o sea, hay gente que piensa que uno les va a robar las almas como si ellos hubiesen ido a morir como Cristo por las almas. Es muy chistoso. O como si hubieran creado las almas. Exacto. O sea, es una locura la tremenda. Y es que, volviendo un poco al tema, que a veces vemos a los demás como seres materializados. Vemos ese cuerpo, vemos el bolsillo del hermano que tiene una empresa prosperada por el Señor. Entonces, o sea, pero no vemos es por la persona que Cristo vino a morir. Es por la persona que Cristo dijo, yo te amo muchísimo. Y también me ama a mí. Entonces, es importante que nosotros caigamos en cuenta de que, o sea, somos ese pueblo de Dios que el Señor nos llamó. Y si nosotros no estamos juntos, pues no vamos a poder hacer, digamos, como literalmente absolutamente nada. Y mi pregunta es, piense usted cómo está su país, cómo está su ciudad. Y me le meto a su casa, cómo está su familia. Sí. Y es porque ni siquiera entre nosotros, o sea, nosotros mismos podemos estar unidos y traer este avivamiento. Cuando tú estabas hablando de lo impactante que fue el Señor Jesucristo, en ese momento cuando Él vino, se me vino algo a la mente de Él partió la historia en dos. Pero no fue, obviamente sí, la muerte de Él en la cruz y solamente fue una obra que Él podía hacer. Pero lo que hablaba yo del tema pero fue con ayuda de los demás. Él se fue y Él nos dejó. Y la Biblia dice que nosotros haremos cosas más grandes y mayores. Que Él. Entonces, impresionante. Pero es sin la unión. O sea, es comprender de que si nosotros no estamos unidos no podemos hacer absolutamente nada. Y sobre todo si no le damos este protagonismo al Espíritu Santo. O sea, yo creo que es algo fundamental porque yo he visto grupos en redes sociales que, pues, tristemente se llaman ser cristianos, pero no, o sea, no demuestran que son seguidores de Cristo. Y es como y estamos unidos. Pero, ¿y qué? ¿Y qué si no tenés al quien te da el poder? Entonces es tener
O sea, un equilibrio perfecto entre mi relación con el Espíritu Santo, el proceso de sanidad interior y el estar unido con el otro, en donde, como lo hablábamos al inicio, nosotros ni siquiera estaríamos aquí. O sea, nosotros seguimos aquí porque nosotros no hemos comprendido, porque nosotros seguimos dormidos. Y ese es el problema de la iglesia. De que, o sea, es que a veces hasta para uno mismo se vuelve estresante y se vuelve confrontante. Y esto fue uno de los temas que se hablaba en el campamento y es, nos tenemos que despertar. Nos tenemos que despertar, tenemos que comprender quiénes somos, tenemos que comprender en dónde estamos, nuestra identidad, tenemos que comprender absolutamente todo y cuando lo podamos entender, vamos a tener el suficiente poder para, así como Pedro, que es algo que a mí me parece una locura, con mi sombra ir sanando a las personas. De que la gente pase y ay, le dio un ataque de epilepsia y nunca fue epiléptico. ¿Por qué? Es que, o sea, no soy yo, es el Espíritu Santo que está en mí, es el Espíritu Santo que, por ejemplo, si yo estoy con Juliana en el mío, entonces la gente se coloca a llorar y ¿qué pasó aquí? Nos colocamos a orar, porque el Señor dijo que donde estén dos o más, él está ahí, y llegamos y traemos todo este avivamiento, o sea, tenemos que realmente comprender eso. Y retomando cositas, es una necesidad. Es una necesidad porque nosotros no podemos, solos no podemos. No podemos solos en nuestra carne sin el Espíritu Santo y no podemos solos sin el otro. Nosotros acá en la congregación, y yo creo que en otras congregaciones, pero voy a destacar primeramente acá en Bethesda, en la Floresta, tenemos el privilegio de tener consejería, un proceso de consejería bíblico. Y de que, o sea, mi consejera es la pastora Mónica, y de que ella a veces me mira con tanta ternura y tanto amor, que yo sé que me ama tanto que llega y me dice, Cami, pero la Biblia dice. Y tómate, tráquete. Y yo quedo como... Sí. Pero comprendo de que ella lo está haciendo porque me ama, porque ella quiere verme con ella en el cielo. Y, o sea, es algo muy bonito y que todo esto se permite por medio de la unidad. Y de que Dios nos permite que a través de los procesos de consejería nosotros nos humillemos y digamos, ¿sabes qué? Es que de pronto estoy tan desconectado del Espíritu Santo que no lo escucho y me está pasando tantas situaciones en mi vida, con mis amigos en la universidad, con mis compañeros en el trabajo, con mi familia, o siquiera con las mismas personas de la congregación que no sé qué hacer. Pero de pronto no tengo al Espíritu Santo avivado, ¿qué hago? Y te tengo a ti y tengo a la otra persona para poderme ayudar. Exacto. Porque yo creo que algo que tal vez muchas personas hemos vivido dentro de la congregación es que tal vez han habido momentos donde uno ha estado como más apagado, ¿no? Y como que la fe a uno le empieza como a fallar y como que viene una situación y entonces empiezas a sentirte que estás flaqueando y que quieres tirar la toalla y que la situación es muy dura y que vos no podés y bueno, muchas cosas. Y qué importante es la comunidad en esos momentos, ¿sí? Claramente que nosotros tenemos al mejor de todos, que es el Espíritu Santo, quien nos consuela, pero qué importante es también la comunidad en esos momentos para que te sostengan en oración, para que te pregunten, ve, ¿cómo vas con esta situación? Para que si tal vez alguna otra persona vivió lo mismo que tú, te pueda decir, ¿sabes qué? El Señor está contigo y no te preocupes que de eso vas a salir. De esas y otras más. Es que soy más que vencedora. Entonces, qué importante es la comunidad como en esos momentos. Y en parte yo creo que a mí algo que es muy triste ver ahorita en muchas congregaciones y es el hecho de que hay muchos jóvenes que son como de, no, yo voy a la congregación y ya me devuelvo para mi casa porque, es que con esa gente de allá no se puede hablar, es que con esa gente de allá lo meten a uno en problemas, esto, lo otro. Y entonces uno dice, uy, o sea, impresionante porque, claro, ese tipo de situaciones van a pasar, incluso en la iglesia, la congregación más sana, van a pasar.
porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de sanidad, ¿sí? Ujú. Y porque igualmente también yo creo que todas estas cosas son necesarias para formarse los unos o los otros el carácter. Porque en la congregación, en la iglesia, dentro de la iglesia, no solamente está el hecho de que sí, te animas, te dan palabra, te diviertes, porque también te diviertes, sino que también te formas. O sea, y te formas bastante, ¿sí? Formas tu carácter, te das cuenta de cosas que hay en ti. Algo que hablábamos era, bueno, con todo este tema del campamento, yo le decía a Camila y le decía a Geraldine, en medio de la decoración, o sea, con todas las situaciones, en medio de eso el Señor a mí me mostró como, estás amargada. Y yo era de, No tiene cara, pero sí está. No pero sí tenemos estoy. cara, pero sí estamos. Estamos. Tristemente. Pero estamos trabajando en eso, muchachos, no se preocupen. Sí, o sea, como que el Señor diciéndome, estás amargada, porque pasa cualquier cosita y ya te enojaste, ya te molestaste. Y obviamente son cosas que pasan dentro de la congregación, o sea, que pasan en la iglesia, pero que son necesarias para que vos te des cuenta de cómo está tu corazón, de cómo está tu alma, de qué tanto hay. Incluso en medio de esas situaciones que a veces son tan incómodas, uno dice, uy, Señor, yo cometí este error y me equivoqué en esto y me equivoqué en lo otro. Entonces, lo importante que es vivir en comunidad, que si el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque es más, es muy chistoso porque uno lo ve en los discípulos. Sí, uno lo ve en los discípulos. O sea, no todos los discípulos estaban como de, el hermano mío, vamos a impactar. No, es más, me acordé el día del campamento, no me acuerdo cuál de los pastores fue el que dijo, el pastor Héctor, dijo, Pero ¿cuál, Héctor? Héctor Fabio. Habló de cuando Pedro le dice al Señor Jesucristo como de, ¿y este qué? Como que, y este viene acá Ay, Juan. saltando feliz, ¿y este qué? Y hasta el mismo Señor, o sea, el Señor con todo el amor del mundo, pero yo creo que si fueran palabras más actuales le hubiese dicho, ¿qué te importa, Pedro? ¿Qué te importa? Haz lo que yo te mandé a hacer y ya. No, ya, no te pongas con más. Entonces, uno en eso, y que Juan, la verdad, Juan, a mi parecer, era medio sapito. Sí, Juan era como intenso, como esa gente que uno es como que, ya. A mí me da mucha risa haciendo paréntesis de cuando dice el discípulo amado y eso es la que Juan. El Juan es como, ya. O sea, y que todo el tiempo, por ejemplo, él estaba como que, y yo corrí más rápido. Y yo no, ¡ay, ya! ¡Hombre, ya! Entonces, es muy chistoso porque obviamente uno ahí, incluso en los evangelios, uno ve la diferencia en sus personalidades. Pero qué bonito es saber que a lo último, por allá, llegan a tener como esa unidad de decir, sabes que todos estamos conscientes de que el que vino fue Cristo, que lo que estamos haciendo es gracias al Espíritu Santo y todo lo que ya empezaron a vivir era en unidad. Era como que no solamente lo vivías vos, sino que también lo vivía yo y lo vivía el otro y el otro y el otro y el otro y se impartía así directamente. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, qué importante es que incluso en medio de esa diferencia, de esa gran diferencia, porque a veces también le pasa a uno que las diferencias de personalidad, ay, pero es que él es muy callado y yo no me puedo relacionar con él, o ay, es que se habla mucho y habla y habla y habla. El muchacho del campamento, hubo un momento en que me dio una noticia. Yo le contaba a Juliana y yo estaba muy feliz. Y lo desbarata. Y llegué y lo agarré del hombro y lo sacudí durísimo. Ay, ese muchacho se movía. O sea, era súper flaquito. Entonces yo como, ¡ey! Y él, yo no escuché gritar y yo, ¡ay, perdón! Sí, obvio. No sean como Camila. No, mentira, yo también. Nosotros somos muy efusivas. efusivas. Y obviamente habrá gente que dice, y así cansan.
Que no hablamos, sino que gritamos. No hablamos, gritamos, no nos reímos, gritamos. No lloramos, gritamos. Ay, no, yo sí lloro bonito. No. Sí, yo lloro bonito. Nada más. El caso es que aún en medio de eso, muchas veces dentro de la congregación es como que, ay, pero es que no, pero es que esa persona debería ser más así o debería ser más así, pero realmente Dios los utiliza a todos y tal vez los utiliza a todos en contextos diferentes, con personas diferentes, ¿sí? Tal vez mi personalidad, digamos, es un ejemplo porque a mí personalmente me ha pasado que a veces soy más, o sea, como que atraigo más gente más calmada. Sí. Sí, pero tal vez es precisamente porque se pegan como de, es que ella es más así, entonces puedo, exacto, pero entonces puede haber personas que sean más calmadas y digan, no, es demasiado intensa para mí, sí, es demasiado intensa y me puedo llegar a sentir como abrumado, pero es muy bonito que el Señor utiliza a todo mundo de maneras diferentes, con gente diferente, pero los utiliza a todos. Pero lo importante también aquí es en unidad, ¿sí? No usted por allá parte y el otro por acá parte, no, sino en unidad. Entonces, por ejemplo, pasa mucho cuando, no sé, nosotros que estamos en evangelismo, nosotras somos muy así, pero nosotros tenemos compañeros que son más calmados, que hablan más suave, y entonces pasa a veces que, digamos, hay ciertas personas que, digamos, vamos no necesariamente Camila y yo, sino que va Camila, ejemplo, con Jeffrey. Ustedes no saben quién es Jeffrey. Pero va con Jeffrey, que es más calmado, que es más tranquilo. Y entonces se acercan a ciertas personas y se dan cuenta que las personas, tal vez como que con Jeffrey más por su tipo de personalidad, entonces uno los deja fluya, hable, pregúnteles, ¿sí? Pero también nos ha pasado que hay gente que con nosotras como que más porque somos más así. Sí. Pero entonces lo bonito es eso, que aún en medio de tanta diferencia, el Señor nos utiliza y nos utiliza juntos. No nos utiliza necesariamente separados, sino que lo que yo tengo le sirve al otro y lo que el otro tiene me sirve a mí. Mira que una parte, bueno, antes de que el pastor Héctor Andrés empezara a predicar, que él se sentó ahí en el púlpito a charlar con nosotros, o sea, no, en serio, literalmente a charlar, era como tal cosa y el pastor, sí. ¿Los pastores hacen eso? Tal vez no. El de nosotros es muy humilde, ¿ok? Entonces, resulta que el pastor llegaba y empezó a escribir como cada pastor que ya nos había hablado en las plenarias, en el campamento, de cómo era. Sí. Y pues de pronto uno llega y uno como que le coge los tintes y uno más o menos sabe, pero realmente, al menos yo nunca me había colocado a pensar cómo predicaba el pastor John. O sea, no me sé el apellido de él, bailas, pero... Martínez. Eso, John Martínez. Entonces, pero me pareció muy interesante porque pasa que también como que llegamos y nos dividimos es que a mí no me gusta como él predica. Entonces me levanto y me voy. O sea, no presto tanta atención. O sea, sí, entonces, o sea, venga, el Señor toma la decisión de o sea, cada vez que usted llegue y escuche una prédica, excepto que sea hereje, son cosas diferentes. Cada vez que usted escuche una prédica, que usted abre la Biblia, que usted escuche una canción que hable de Dios, porque no todas las canciones son cristianas, el Señor se le quiere decir algo. Y que de pronto no se le dice de la manera más bonita, pero siempre le quiere decir algo. Y es comprender de que son las diversidades que el Señor nos ha dado a nosotros. Exacto. Y que, o sea, es chévere. Y quiero pasar al Salmo, porque estoy aquí como... que llegue, Resulta que cuando encontramos este Salmo, nosotras quedamos, al menos yo quedé como... Juliana, me encanta. O sea, me encanta, porque hace poco... yo caí en cuenta de que yo soy alguien que me gustan los grupos grandes.
Yo toda mi vida había sido de, no, grupos pequeños, no, yo no quiero tanta bulla, yo no sé qué. Mentiras. O sea, mentiras, que mi alma a ese nivel de amargura me había dicho que no, pero después me di cuenta que sí. Sí. Y lo vamos a leer, que es el Salmo 133, uno que dice, mirad cuán bello, que dice cuán bello, ya me acuerdo, cuán bello es el Señor. Sí. Sí, me pegué me fui para otro salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la palabra ahí que me llamó muchísimo la atención fue delicioso. Sí. Porque una vez en una prédica yo lo comprendí con relación a los ministerios y esto lo llego y lo uno para acá, es cuando dice delicioso, el pastor Héctor Fabio llegaba y decía, hay personas que para ellos evangelizar es como si estuvieran comiendo un helado y están chorreando. Y de pronto para el maestro es como, no, yo ni a palo me voy para allá, qué miedo. Entonces yo lo veía así de parchar, o sea, parchar con la gente de la iglesia, parchar con mis amigos, ir a evangelizar, hacer, o sea, en el servicio en general, aunque sea lavar sillas, con que yo normalmente le huyo a eso. Una vez le dije a la pastora Mónica, ay, pastora, no puedo, y me fui, y la pastora dijo, Camila. Una cosa Pero a pesar de eso, yo lo pensaba y yo digo, a mí me gusta. O sea, me gusta, me siento así como cuando el pastor está diciendo como comerse ese helado de la cosa más deliciosa del mundo. O sea, estar aquí siquiera grabando con Yuyis y allá con David riéndose de nosotras al otro lado de la pantalla. Pero realmente es algo que se siente sabroso, o sea, no hay otra palabra, se siente sabroso. Y, Sí. o sea, es chévere, o sea, chicos, realmente es chévere. Si de pronto ustedes no se han dado la oportunidad de, como los ejemplos que hemos hablado Juliana y yo, de no, o sea, es que de pronto es que ellos son muy complicados en que esto, lo otro, dese la oportunidad que el mismo Dios que lo creó a usted antes de la fundación del mundo le está diciendo, estar con la iglesia, estar en comunidad es delicioso. Y es algo que de pronto usted no lo ha vivido en el mundo, o de pronto usted teniendo amigos en el mundo dirá, pues a mí me gustaba, no sé, pacharme con ellos ahí en el andén y tomar algunas cervecitas y la pasaba bien. Pues le digo que estar en Cristo e ir a Es comer muchísimo y mejor. servirle al Señor en comunidad es 1000 veces más delicioso y, o sea, es 1000 veces, no sé qué palabra utilizar, pero me encanta que estar con tu grupito del mundo tomándote una cervecita, rajando de alguien, porque obviamente las emociones y las pasiones, y sí, pan, le cortamos la cabeza a un montón de personas, pero en Cristo, o sea, en Cristo no tiene, o sea, ninguna comparación. No hay comparación. O sea, todo lo que se haga en Cristo no tiene comparación. Pero hablando puntualmente en este tema, si el Señor te está diciendo, es delicioso habitar todos juntos en armonía con tus hermanos, el Señor tiene razón. El Señor tiene absolutamente razón en todo. Y que hay algo y es que, bueno, digamos, por ejemplo, puede que haya muchos chicos que, digamos, no entiendan esta parte, ¿no? Esta parte de, ay, es que yo tuve amigos en el mundo y tuve pareja en el mundo y ese tipo de cosas. Pero digamos, Camila y yo sí vivimos eso. Y hay algo y es que yo me acuerdo tanto, una anécdota que fue más o menos ahora último. Camila, yo la amo. Stop. Que Espacio comercial. yo siempre tuve, digamos, amistades en el mundo, ¿sí? Y entonces yo me acuerdo tanto que cuando yo estaba con esas amistades y me iba a una fiesta y salíamos, digamos, a comer y salíamos a escuchar música, a una casa X y todo eso. O sea, para mí en el momento era lo más, o sea, no, la pasé súper chévere, lo mejor del mundo y esto y lo otro. Pero algo que hablábamos era este sentimiento de cuando tú llegas a la casa y llegas vacío, Cansado. cansado. O sea, llegas como si hubieses perdido más de lo que ganaste. O sea, ganaste placer momentáneo, ¿sí? Pero perdiste muchísimo. O sea,
sentís que perdiste Sí. algo. O que una vez llega a la casa todo mal geniado y los papás de, ay, entonces sí te gusta estar con ellos y no con uno. Exactamente. Sí. Entonces, como que todas estas cosas y digamos un proceso para mí, personalmente, dejar las amistades fue un proceso. O sea, fue un proceso y fue un proceso bastante complejo y bastante arduo, pero hay algo muy bonito y es que el Señor me empezó a mostrar que, digamos, ese no era ya mi lugar, ¿sí? Y no porque en parte tal vez las personas fueran lo que nosotros normalmente decimos como malas, sí, como que te lleven a... No, o sea, no, digamos eran personas que dentro del mundo son sanas, ¿sí? Que dentro del mundo son sanas porque hay algo y es que en el mundo hay amistades que son completamente tóxicas. No, que te corrompe. Que son corrompidas, que te llevan a hacer cosas que definitivamente ni siquiera para una persona del mundo son cosas buenas. O sea, tengamos esa vara, ¿sí? Pero hay amistades, digamos, en el mundo que en parte del mundo, digamos, que pueden llegar a ser sanas. Pero hay algo que el Señor me empezó a mostrar y es que ese ya no era mi lugar. Porque si nosotros hablamos de que nosotros somos cristianos, significa que todo lo que nosotros hablamos, lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros queremos llegar, que no hemos llegado, porque es que pensar que nosotros ya estamos perfectos y entonces que ya no hay ningún tipo de amargura. Usted no estaría aquí. Usted no estaría aquí, Ni estaría nosotras. bien muerto. Y nosotras. Digamos, no está bien pensarlo de esa manera porque no. Pero sí tener en cuenta de que, bueno, yo estoy en un camino de la perfección, ¿cierto? Y la palabra me lo dice. Entonces yo también necesito estar con personas que estén dispuestas a caminar en ese camino de la perfección. Entonces, me acuerdo tanto una vez que fue la última vez que ya como que en parte estuve con ellos y yo estuve muy disociada. O sea, estuve como que toda la noche que pasé, digamos, con ellos, que estábamos simplemente comiendo, fue pensando como, yo no debería estar aquí. Oh. Yo no debería estar aquí, yo no debería estar aquí. Y luego pasó una situación en medio de eso, algo que me dijeron que ahí fue cuando yo dije, definitivamente yo no debería estar aquí. Pero entonces, luego, yo nunca, digamos, como que, o sea, yo les dije a la persona como, ve, esto no me gustó, no me pareció esto, y hoy decido tomar esta distancia. Una en mujer esto. con carácter. Exacto. Pero la persona tal vez como que no me entendió, y entonces luego, como a los 15, 20 días, bueno, no, como al mes algo, más o menos, decidimos salir. Estábamos tú, estábamos Gerald, Daniel, a un centro comercial. Ya, después de ministros. Exacto. Sí, ya. Y ellos allá como de, ¿y qué es ministros? Una escuela. Una de nuestras maravillosas escuelas. Están cordialmente invitados para cuando la vuelvan a abrir nuevamente. Okay. Al público. En estos momentos Al es público, de servidores. es solamente de servidores. Entonces, resulta que yo estuve allá con ustedes y ese día yo me reí, o sea, estaba la mujer más reída, estábamos comiendo, estábamos contando como cosas, pues, que nos había hablado el Señor, bueno, muchas cosas, y esta persona estaba allá y me escribe. Ay, yo me acordé. ¿Ya? Sí. Y me escribe y me dice, con ellos sí salís. Y yo me quedé como, ¿qué? Después de eso, o sea, pasaron un montón de cosas, digamos, con la persona, pero a lo que voy era, obviamente, yo no le puedo pedir a una persona del mundo que me entienda, ¿sí? Claro. O sea, no le puedes pedir eso. Y esto va para los chicos y las chicas que dicen, ay, es que yo no he podido dejar estas amistades, no he podido dejar esto, lo otro. Vuelvo y digo, puede que sean amistades que dentro de tu mente y dentro de lo que el mundo considera, pueden ser amistades sanas, ¿sí? Pero hay algo que vos tenés que entender y es que siempre van a llegar a conversaciones que te van a afectar. Entonces, voy a poner un ejemplo y voy a ser como muy clara. Si vos sabes que vos has tenido problemas en la inmoralidad sexual, y vos estás tratando de que el Señor te sane esa parte, ¿sí? Porque tal vez hay improntas, porque hay tantas cosas, pero vos vas a seguir en el mismo ambiente donde están contando sus anécdotas sexuales, están contando cómo lo hicieron, qué hicieron, con quién.
Si vas a estar escuchando todo eso, entonces lo que va a pasar es que va a haber una contaminación constante y nunca jamás vas a poder salir de esa condición. Sí. Pero cuando entonces tú empiezas a dejar esos ambientes que son tóxicos para lo que el Señor quiere hacer contigo, entonces las cosas en tu vida empiezan a cambiar. Es como la persona que tiene problemas con la drogadicción. Lo primero que le dicen cuando van a salir de allá es, usted tiene que dejar las amistades, tiene que dejar ese entorno. Sí. Si no lo deja, pues no va a pasar nada. Entonces volvemos y decimos, usted puede decir, pero es que son amistades que no me llevan ni a tomar, ni a la droga, ni a esto, ni a lo otro. Pero mírese usted y sea crítico con usted mismo. Sea crítico y dígase a usted mismo como, yo, ¿qué problemas tengo? O sea, ¿qué debilidades tengo yo? Mi debilidad es la inmoralidad sexual. Mi debilidad es la música del mundo. Mi debilidad es tal vez el chisme. Si todo esto es su debilidad y usted sabe que las personas con las que usted anda, unas son fornicarias, las otras les gusta beber o tomar cada 8 días, o lo ven como que, ay, no, eso no pasa nada, o simplemente son personas que no les interesa hablar mal de los demás, pues entonces ahí hay un problema, si usted considera que eso es normal. Sí. Mira que algo importante de comprender digamos, lo que es el cuerpo de Cristo es, a mí el Señor puntualmente me manda a santificarme. Exacto. Punto y fin. Me santificó, pero me sigue en este proceso de santificarme, y es que cuando yo salgo con personas que son bíblicamente correctas, no me voy a atrever a decir que son cristianos, son personas que a mí en sus conversaciones me van a santificar. Y son con esas personas a mí, quien Cristo a mí me manda a ser uno. Porque una vez se miente en cuestiones de, es que lo voy a evangelizar, es que voy a hacer tal cosa. O no lo pongamos lejos, no lo pongamos con personas, digamos, como de, pues, que no conocen a Cristo o que no quieren a Cristo. Mejor dicho, que no quieren al Señor Jesucristo en sus vidas, porque que no conozcan a Cristo, medio complicado. Resulta que a veces que hay cristianos que, como estábamos diciendo, son herejes chiquitos, son herejes grandes, son herejes medianos, de todo el tamaño que usted lo quiera ver, son herejes. Pero, y usted llega y le dice, no, por medio de esta salida que el Espíritu Santo le hable a través de mí, y yo no sé qué. Es mentira. O sea, no nos vamos a andar, es mentira. Nosotros tenemos que cuidar lo que el Espíritu Santo, sí, lo que el Espíritu Santo, lo que el Señor Jesucristo nos dio, que fue la salvación. Exacto. Y resulta que a través de estar en comunidad con las personas, con aquellas personas que realmente nos llamamos hermanos y que somos hermanos en Cristo, es la persona que a mí me va a ayudar, así como les decía a la pastora Mónica, que me va a decir, es que yo te quiero ver a través de que me tires mi bibliazo en la cara y me duela, y yo me coloqué a llorar. Sí. Y a veces hasta que yo sea que me enojé contigo porque me acabaste de decir la verdad de la manera más cruel y más horrible, me la gritaste o lo que sea, pero comprendo de que ese es el amor de Cristo que me quiere santificar. Comprendo que ese es, o sea, el amor de Cristo y esa conexión de cuerpo. Entonces, es como que en serio llegar y cuidarnos con relación a lo que escuchamos, con quienes nos relacionamos, con quién soy uno. Otra vez, tengan en cuenta, ¿usted con quién cree que se está mintiendo de quién es uno? ¿O con quién es uno? Yo de pronto he sido un poco más radical que Juliana con mis amistades. Bueno, en general en mi vida yo soy como de no, y yo. Ella mocha. Sí, yo no la pienso 2 veces. El problema es que yo soy más emocional, entonces yo soy más de no, pero es que hay maneras. Y la verdad, a veces no hay maneras. Sí, y en la Biblia, no. Es más, hay un versículo, no recuerdo bien si es en Éxodo o en Levítico, donde dice como que no importa si es su mamá, su hermano, su marido, no importa. Si lo aleja de Dios, mátelo. Creo que es Levítico. Y uno queda de Entonces sí, eso el Señor nos manda eso, y quiero pasar a un punto, y es, bueno, usted llegó y dijo, mis amigos del mundo
no me sirven para nada, o sea, perdón, Pero pero la realidad no, o sea, le pueden prestar plata. ¿Usted para qué quiere que le preste plata si usted tiene al señor el dueño de la plata, del oro? O sea, ¿quién es tu papá? No le sirve para absolutamente nada. Perdóneme, suena feo, pero es la realidad, ¿ok? Exacto. Y si el Señor usted quiere que los evangelice, los va a evangelizar en otro contexto, en otro momento. O sea, no sé, no es una excusa. Sí, porque hay otra cosa, Cami, y es que normalmente hay gente que se engaña diciendo, ay, pero es que el Señor Jesucristo andaba con pecado. ¿Pero qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Porque es que venga, le digo una cosa, el Señor Jesucristo claramente andaba con ellos y estaba con ellos. Pero ¿qué estaba haciendo él? Él les estaba predicando literalmente, no dejándolos hablar de sus vainas. Nunca se dejó de entrar. Claro, no los estaba dejando hablar de sus experiencias con los demás, nada de eso. O sea, él estaba allá adelante como, bueno, se van a sentar, van a escuchar. Y él ahí como los demonios. Sí, en cambio si usted me va a venir a decir, es que yo me voy a sentar 1 o 2 horitas a que ellos hablen y hablen de sus cosas y luego por ahí me les voy metiendo, no, olvídalo. Usted no sabe quién es. Y resulta que, o sea, es comprender de que listo, usted ya se dio cuenta que no. Y ahora, esta relación en comunidad es de lo que hablábamos para allá al inicio, la intención del Señor. Él quiere ser familia. Quiere ser familia. Y a veces no comprendemos qué es ser familia, pues porque es como de mi hermano en Cristo, servidor, ministro, y una de ahí, pues, o sea, uno le sale ahí como pura lisonja y las personas son como, bueno, o sea, sí, muchas gracias, para mí, ¿qué me importa? Pero, y eso a mí de qué me sirve, pero a lo que voy es como, ¿realmente usted entiende lo que usted le está diciendo a las demás personas? Ayer Yuyis decía algo que me pareció muy interesante porque yo dije, Señor, yo nunca lo había pensado así, y es esta percepción de si usted es hijo único, usted sabe qué se siente tener hermanos. Y si yo soy, bueno, pues Juliana es hija única, yo no soy hija única, yo tengo un hermano mayor. Si yo no soy hija única, yo tengo hermanos, comprendo qué es tener hermanos, y cuando hablo de esto es como tener hermanos en Cristo. Entonces, yo, pues ahorita me gustaría que Yoyis como contara su perspectiva. Yo, hablándolo desde mi perspectiva, yo le decía a Juliana, yo amo mucho a mi familia, y con mi familia no me refiero a solamente a mi hermano, sino como a mis primos y así. Y yo comprendo de alguna manera, pues porque también he tenido dificultades en esta área de ser una buena hermana, que es sentir la hermandad. Y es que mi hermano, lo que le pasa a él, a mí me duele. Y no me duele en cuestiones de que, pues si mi hermano se colocó a chillar, yo me coloco a chillar con él. O porque un error que cometí, si mi hermano en algún momento llega a ver esto, va a saber que sí. Y es que mi excuñada le hacía algo, yo llegaba y la tiraba a la muchacha de una manera súper dura porque yo llegaba y me enojaba. Y, o sea, no es este tipo de hermandad que el Señor Jesucristo nos está mandando. Pero sí es este sentimiento de dolor, de preocupación, y de preocupación no me refiero a estar ansioso, sino de lo que hablábamos al inicio de cómo puedo yo llegar y servirte. Y yo he sido más, pues porque también ha sido un proceso mío, como hablábamos, creo que lo decíamos con el tema del contacto físico, también palabras, ser cariñosa en general. Para mí ha sido un poco más complejo, no un poco, ha sido complejo. El tema de las palabras de afirmación. Entonces, yo a mi familia, puntualmente a mi hermano, no he sido la mujer más, te amo, me importas. Pero la manera en que sí le he servido es, o le he demostrado mi amor, es en actos de servicio. Entonces, tienes hambre, estás enfermo, te hago el aseo que te corresponde, te doy de comer. Y pues a mí me gusta cocinar, entonces yo ya innatamente tengo la medida para 2 personas, porque ha sido mi lenguaje de amor para él. Entonces esa ha sido mi experiencia siendo hermana.
¿Cuál ha sido tu experiencia siendo hija única? Y hablábamos precisamente de eso porque, por ejemplo, en mi caso es como que yo he sido hija única. O sea, no, yo no me acuerdo hace cuánto estábamos hablando con algunas personas de aquí de la congregación que normalmente la gente piensa en hijos únicos y dice, ay, no, qué gente tan caprichosa, Mimada. qué gente tan mimada, qué gente tan egoísta, todo es para ellos y yo no sé qué. Pero digamos, obviamente todo puede que sea así, pero claramente todo dependiendo también del contexto. Sí, digamos De la crianza. De la crianza, porque digamos en mi contexto más bien fue como soy hija única, pero es más de soledad. Sí, como más esa percepción de soledad que esa percepción de cuidado. Sí. Todo mundo me acapara con su cuidado y soy súper cuidadita y como que no la toquen, no la miren porque me la rompen a la niña. No. No la cuescan a ningún plato. Exacto. No, esas cosas no las he vivido. Sí, pero entonces, digamos, yo creo que precisamente es por eso, porque lo que decía Cami, o sea, yo no puedo decir, bueno, como entonces es mi hermano, entonces significa que vamos a estar las 24 horas del día juntos y vamos a estar las 24 horas del día hablando. Y no, o sea, no funciona de esa manera. O sea, si incluso no hablemos, digamos, tal vez solamente de hermanos, sino piénselo en su contexto familiar. Sí, en mi caso, pues yo vivo con mi abuela, mi tía y mi mamá. Entonces, ¿cómo soy yo con mi abuela, con mi tía y con mi mamá? Si yo con ella soy bueno, lo que tú decías, si se enferman, yo estoy ahí presente, ¿sí? Estoy presente para ayudar, estoy presente para cuidar, estoy presente para lo que necesiten. Si hay alguna necesidad en la casa, no soy indiferente, sino que busco la manera de ayudar. Entonces, aquí, digamos en la iglesia, hablando en cuanto a las personas, obviamente, cuando hablamos de la iglesia, muchas veces yo creo que nosotros somos como de que, bueno, tal persona está pasando tal situación y es como que, bueno, nomás voy a orar y ya. O sea, la misericordia y la compasión salieron del chat. Sí, salieron del chat. Como que sí, bueno, y ya. Pero entonces no me preocupo. Sí, no me preocupo por decir, ve, tal persona no volvió, le voy a escribir. Tal persona no volvió, le voy a escribir porque tengo en cuenta que si la persona no vuelve, se pierde. Y a mí eso me tiene que causar dolor. O sea, para mí eso no tiene que ser algo como de, bueno, se apartó, rebelde esa. No, para mí no tiene que ser eso. Para mí tiene que ser el dolor de decir, Dios mío, si ella no vuelve o él no vuelve, se pierde. Se puede llegar a perder. ¿Sí? Y entonces estoy constantemente orando, pero no solamente constantemente orando, sino que si también yo puedo ir a la casa y llamarlo y decirle, ve, ¿cómo estás? ¿Hay alguna situación? ¿Qué te pasó? Y aun si la persona tal vez no quiere hablar, porque dentro de la familia pasa, ¿sí? Que muchas veces cada uno tiene, o sea, sí, todos viven juntos, pero cada uno tiene sus situaciones internas y no las quiere compartir en el momento y no se siente bien y no está en sus cabales tal vez para compartirlo, pero entonces uno está ahí y uno dice, ve, esta persona está como rara, ¿por qué? Porque, no sé, en mi caso, en la casa, por ejemplo, hubo un tiempo que mantenía como muy deprimida. Sí. Entonces, ellas se daban cuenta de que algo en mí estaba pasando. Uno, porque dejaba de hablar tanto. O sea, eso era clarísimo. Y dos, porque manifestaba algo muy extraño, era que manifestaba que me quería ir. O sea, que me quería ir. Era como que me quiero ir. Y me preguntaban como, ¿para dónde? Y yo no sé, pero me quiero ir, ¿sí? O sea, como con ese deseo de no estar tal vez como en el lugar. Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en la congregación y yo me encuentro, no sé, te encuentro a vos y te veo a vos que vos estás como que no, y como que cada día venís menos? Me desato, Juliana, me desato. Otra persona por allá lejos, por no allá sabes lejísimo.
Sí, que entonces yo la veo y la persona como que luego me dice, ay, no, pues me salí de las escuelas, ejemplo. O no, es que estoy muy ocupada y me está pasando esto y Ya lo no puedo otro servir. y ya no puedo servir. Entonces yo, como hermano en Cristo, como alguien que es consciente de que la persona no es así, porque me he dedicado a observarla, porque es que también esa es otra, que nos dedicamos a venir pero no nos dedicamos a observar a la gente, o sea, a mirarla, a mirar que, esta persona tiene este tipo de personalidad, o esta persona tiene este tipo de carácter. Pero entonces cuando yo la veo que está diferente, es como que, ¿quién sabe qué le pasará? Y sigo derecho. Ya. Mira No. que, bueno, yo no sé si de pronto algún joven se habrá dado cuenta, yo creo que sí, o sea, yo no disimulo las cosas, ¿no? Yo, día que vengo a la iglesia y que veo a un joven, me quedo así. No, pero Gabriela, ya. Eso ya es acoso, ¿no? O sea, yo me quedo viendo a las personas, pero, o sea, no todo el culto y pues obviamente le presto la atención a la predica del pastor. Pero a lo que yo voy es que yo suelo tantear qué tanto viene la persona, cuándo viene la persona, qué comportamientos tiene. Y de hecho, o sea, no lo hago porque hace chismosa o ando buscando idóneo, o sea, no es mi interés. Aún no. No, ya. Dentro de 2 años hablamos del tema, ok. Acepto, ya no me Anota ahí. Anota la fecha. Es que resulta que yo le presento a los jóvenes al Señor. Y algo que me ha parecido muy bonito, o sea, la verdad es muy chévere, es que yo por acá lejitos he visto jóvenes que al inicio eran reácidos. O sea, Sí, ¿no? Dios santo, era una cosa ni la potente. Que lo miraban a uno como de ni se le Sí. vaya a ocurrir acercarse a darme su folleto feo de el campamento. Y mire que, o sea, Stephanie ha sido la persona con la cual yo llegaba y yo le decía como, hola, mira, vi un muchacho en el domingo así, 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 y a veces me daba impotencia porque yo decía, Dios, o sea, qué muchacho con tal arrogancia que llegaba. Y he visto, para la gloria del Señor, cómo el Señor les ha dado durísimo en el corazón. Llega, los quebranta y los he visto chillar. Y los he visto darle gloria al Señor. Y yo he dicho, Padre, gracias. De verdad, muchísimas gracias. De pronto no, yo no me les acerco pues porque yo soy mujer y pues, ajá, todo este tema del testimonio. Pero Felipe, Miguel, que han sido los 2 hombres que más he utilizado, y a César también, pueden decirte que yo veo un muchacho y yo le digo, chicos, háganme un favor, ven muchachos allá, háganme el favor y van y se sientan para allá. O sea, a mí no me importa si estamos entre semana, a mí no me importa si son los sábados, y si, o sea, su familia es cristiana, usted viene con su familia no se le va a andar perdiendo, usted es el que tiene las llaves del carro, o sea, no se van a ir sin usted, ¿ok? Y ellos van, acercan a los chicos y los chicos poco a poco empiezan a ser parte del grupo Apasionados por Cristo. Entonces es súper bonito ver cómo el Señor realmente está haciendo crecer. Pues para mí esto ya viene siendo una familia, estar acá en la congregación se vuelve como mi segunda casa. La anterior no la tomamos bastante en serio. Las últimas 2 semanas ustedes nos hubieran visto, o sea, como unas yo creo que había gente que decía, yo sé que el pastor ha dicho que esta es su casa, pero no se lo tome tan en serio. Sí, o sea, nosotros sí nos llegamos y nos pasamos. Pero lo que hoy es que o sea, es súper bonito el trabajo del Señor. Que el Señor está haciendo con todos nosotros y también, o sea, como acrecentar la familia. Hay algo que yo creería que vamos cerrando. Solamente vamos para nuestra primera parte, chicos. Ya saben, primera parte son 5, entonces 5 podcasts. 5 podcasts hablando de lo mismo. Esto es una serie, ¿ok? Sí, o sea, para que se vayan preparando, pero yo creo que una serie que es demasiado edificadora para absolutamente todos. Sí. No, y no crean que ahorita para nosotras también es como que, Sí. Señor,
reconocimos. Reconocemos. O sea, esto es de aquí para allá, de allá para acá. O sea, definitivamente es así. Y es que el Señor nos está llamando a ser familia. Y es importante que lo comprendamos, es importante que nos acerquemos a esas personas a las cuales el Señor llegó y nos llamó. Y que nos permite estar aquí, pues porque obviamente allá en el cielo pues uno va a estar como todo tranquilo, pues mi hermano Pablo, mi hermano Pedro, Todos juntos. sí, ya. Pero qué bonito es poder no solamente colocar este tema de hermanos como un título o hermanos con relación a el respeto al otro, pues porque también hay que comprender de que el hecho de utilizar la palabra hermano, estoy marcando de que yo te estoy respetando a ti como integrante de la congregación, integrante de la Iglesia de Cristo, sino que realmente es alguien a quien yo siento cercano a mí, es alguien que me preocupa, que oro por ti, que es esta nuestra intención, de empezar primero a hablar de lo que viene siendo comunidad para después, muy después, hablar de la intercesión y también, digamos, como de este mandamiento que el Señor nos llamó, porque ser comunidad no es lo que hablábamos de, no es un privilegio, sino que es una necesidad y también es un mandamiento que estemos todos unánimes. Si usted le da dudas o lo que sea, le recomiendo Efesios, lea ese libro de Efesios. Yo creo que en la Biblia, Hechos es un libro perfecto para darnos ejemplo, pero Efesios es un libro en donde el Señor nos explica puntualmente qué es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros con relación a la comunidad, qué nos une en comunidad y por qué estamos en comunidad. Entonces, no sé si Yuyis quiere decir algo para terminar. Pues, ¿qué les podríamos decir? Si tienen dudas, ahí está la cajita de descripción. Si nos quiere contar sus anécdotas en cuanto a su congregación, en cuanto a la iglesia como tal, las personas, sus amistades, su familia, bueno, estaremos leyéndolos y pues nos vemos en esta serie que va para largo. Va para largo, bastante extenso y pues nada, que Dios los bendiga. Los amamos en el amor de Cristo y nos vemos en una próxima.